Eat, Baila, Travel. My name is Jenny. Kevin's behind the camera. Today's vlog is a really special one because I get to show you around and I get to learn more about my mom's hometown and where my grandparents are from. That's my grandpa's house. My mom's been bringing me here since I was a baby, and every time we came, we would visit my grandpa, my cousins, and my aunts and uncles. And it would be a big family reunion, usually in the summer times. Now that my grandfather has passed, it's really strange to come to the house and walk into an empty house. But today's going to be special regardless because we have the opportunity to hear some stories that I haven't had the chance to document before. And one of the missions for this channel is to reconnect and strengthen those roots that we have here in Mexico. And what a better way to do that than to show you around and learn about where my mom grew up. Before we go inside my grandfather's house, I want to show you a little bit around the rancho. This rancho is known as both San Lorenzo and Colonia Antonio R. Vela. I think it was San Lorenzo, and then it went through a name change and it became Antonio R. Vela, which, I think is more of a formal name, but most people around here know it as San Lorenzo. We call it El Rancho colloquially, but really it's a small town, and it's also an ejido. In central Mexico, following the Spanish conquest of the Aztec Empire, indigenous communities remained largely intact, including their system of land tenure. An ejido, which is the word the Spaniards gave to indigenous community landholdings, is an area of communal land used for agriculture where community members have rights to the land but not direct ownership, and it's governed by a board of ejidatarios. My grandfather was one of the most revered ejidatarios in the community, and his loss in April 2020 was felt deeply by everyone in town. My mom's brought me here since, I think, the first time when I was 9 months old. Yeah. Ma, ¿cuánto tenía yo cuando la primera vez que me trajiste para acá? 9, 10. ¿No me trajiste de bebé, de niña, de chiquita? Oh, sí, tenías 8 meses. Y mi mamá te decía, traías una chamarra roja y mi mamá te decía la hormiguita roja. Ok, entonces tenías como 2 o 3 años cuando te perdiste en Zacatecas. Ajá, entonces sí me volviste a traer a los 2 o 3 años. Estábamos mi mamá y yo comprando comida. Ajá. Y de pronto que volteamos ya no estabas. Y yo bien asustada, yo dije, ¿qué le voy a decir a su papá de Jenny? ¿Qué le voy a decir? Me robaron la niña. Y luego les digo, 500 pesos al que me encuentre la niña. Y estaba un seguridad ahí. Oh, is this 1996? Sí. Yeah. Y estaba seguridad ahí, se fue rápido a buscar la niña, que se la encontraron bajando unas escaleras, bien contenta. Pero se me hizo a mí raro, para mí que alguien se la llevó. Y por los 500 pesos, pues el seguridad me la llevó. ¿Sí les diste los 500 pesos? Sí, me saliste bien barata, te volví a comprar. Guess I was adventurous even then, huh? Just wandering away Y on my own. después cuando volvimos, Emily tenía 9 años, tú eres mayor que Emily, 4. 4 años. Tenías 12 años. Uh-huh. Y creo que te gustó venir porque pues ya eres mexicana. Digo, siempre has sido, pero ya tienes tu nacionalidad legalizada. Hey. Aquí en México. Ya no quisiste vivir en Chicago, te regresaste para acá. Ajá, me regresé. A ver, ¿cuándo te regresas tú conmigo? Ya nomás que haga mi casa aquí. Ah, a ver, cuéntanos cómo es el proceso para conseguir casa aquí en el rancho. Pues primeramente, My mom, being the daughter of an ejidatario, has the right to ask for a share of land called a solar to build herself a house. All she'll need to pay for is the build itself, since the land is communal. She'll be attending a community meeting to request a solar from the governing board. un solar. Okay. Para poder fincar, y el solar no te cuesta nada, el terreno no te cuesta, nada más te cuesta fincar. Y es lo que yo quiero hacer. Quiero hacer eso porque les quiero hacer su casa a mis hijos. No voy a esperar que ellos me la hagan a mí. Yo se las voy a hacer a ustedes. ¿Sí? Ah, es okay. We'll make it. Aunque les dé risa. Nosotros van a ver. Nosotros también te vamos a hacer una en la playa de Oaxaca o de Yucatán. No, ¿dónde están viviendo? Querétaro, en Querétaro. Last place we were living. En Querétaro. No, nada más que pues yo me quiero regresar a vivir aquí, pero como me hace daño el sol por las manchas que tengo en mis manos, le tengo miedo al sol.
Pues, ¿qué tal si 6 meses aquí, 6 meses allá? Pues sí, como yo ya no trabajo, ya puedo decir estar 6 meses aquí, 6 allá. Y como no tengo nadie quien me mande, ni quien me diga no vayas, pues yo me voy, me regreso. Así, chócala. Okay, she's single, y'all. Sí, yeah, I am single, yeah. Single, girl. Take that. No me enseña la grapa. Yeah, I'll show you. My great grandparents on my grandfather's side were part of the founding community of San Lorenzo in the early 1930s. My grandmother's family migrated to Zacatecas from Jalisco and has lineage from Spain, but that's as far back as I was able to trace for now. My grandfather built this house himself in the 1950s as he was getting ready to marry my grandmother and start a family. Most people in town are distant cousins of mine. My grandfather and his brother married sisters from the same family, and some of their cousins married into my grandma's family as well. Small town equals limited options. Coming to this rancho is very humbling and is a really good reminder of how little you need to be happy. This is a place where you can come and live in peace. You have some quiet, fresh milk in the morning, fresh bread. All the neighbors know each other. It's very friendly. It's just a nice place to come and reconnect, decompress, and feel close to yourself, feel close to ancestors, because this is where our family's from. So one of my favorite things about coming here is just remembering and appreciating all the things that my ancestors have been through for me to get to where I am. Because if it weren't for all of these experiences that they've lived through, whether it's sembrando en el campo and living partially here and partially in El Ojo de Agua to be able to survive and have food, and then one day be able to migrate to the United States, have the next generation like myself go to college, like that's ancestors' wildest dreams. So I feel super fortunate to be that and come here and just feel the gratitude. Even though I don't get to speak to them now in person, I can visit my grandmother's grave. She died when I was 2. And now my grandfather's grave, and just feel close to them. I like coming here to feel close to them. ¿Qué significa un rancho para usted? ¿Qué es un rancho para usted? ¿O qué es el rancho de usted para usted? El significado de un rancho es donde hay mucho pasto, árboles, muchas vacas, ganado, casas de adobe. Y el significado para mí es donde yo me crié, mi niñez, algo muy bonito que jamás nunca voy a olvidar. Aunque tengo más parte de mi vida en Estados Unidos, aún así cuando yo vengo aquí me voy triste. Y cuando yo vengo de Chicago para mi rancho, me vengo feliz, y cuando me voy de aquí, me voy triste, que pienso que jamás, nunca me hubiera ido, que valía más nunca haberme ido de aquí, pero parte de mi vida la tengo más en Estados Unidos, y pues creo que me siento, aunque no quiera, me siento más ya de allá que de aquí, porque ya está toda mi familia, mis nietos, mis hijos, pero aún así desde aquí tengo mis padres y mi hermano, y mientras que yo pueda seguir viniendo. El Rancho San Lorenzo, or Colonia Antonio R. Vela, is about, as far as I'm aware, about 20 kilometers, if not more. We'll get that right. We'll look it up on Google Maps. From the city of Villanueva. Villanueva is a really small city when it comes to cities. It's more like a big pueblo. And the road from Villanueva here is sometimes okay, but it's got a gajillion potholes that make what should be a 20-minute drive turn it into like a 40-minute drive. So it's a very windy road. You don't want to take that during the night too often, although we've done that sometimes. They even say that road is haunted. They've talked about ghosts that appear there. I'm not surprised. It is quite dangerous, but it's the only way to get to the rancho from Villanueva. And if Villanueva, Zacatecas isn't familiar to you, maybe the name Antonio Aguilar is familiar. He's one of the most famous Mexican singers and composers, and he was born in Villanueva, Zacatecas.
This house has changed a lot over the years, so it's a lot emptier. This is the bathroom now. It used to be part of the kitchen. Oh, someone's in there. Sorry. This used to be the kitchen too, but we turned it into a bedroom. With like 30 of us visiting every year, we needed more bedrooms and less kitchens. I'll go out to eat anyway. So there used to be an oven there, like one of those pizza brick ovens. My mom used to tell me stories of her mom making tortillas and whatever food that they had available to them. So this looks super old and run down, but it's home. It's home. Yeah, it's not, it's not super luxurious or anything, and it doesn't need to be. But when remodels happen around here, they happen with whatever resources are possible. Yeah. Oh, look, there's a picture of my uncles right here. These are my grandparents. Mi abuelito Cuco, mi abuelita Elena, mi tío Noel, who passed in 2001, and my cousin Claudia. and Elena. Yeah. Y luego, ¿qué es lo que le gusta del rancho? Todo. ¿Por qué sigue viniendo? Porque me gusta todo lo de aquí. Le gusta el rancho, le gustan las mujeres, todo. Le gusta ¿También cinco? El aire puro. ir a visitar, a respirar ahí. Ir a ver a mi papá, a mi mamá, al panteón, a mi hermano. ¿También se quiere venir regresar a vivir para acá? Primeramente Dios, ya nomás que esté más viejito, que me jubile. ¿Y cómo es la vida de rancho? O sea, ¿cómo fue de niñez? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué hacía? ¿Qué hace? Pues yo me la pasé allá en el cerro cuidando vacas, Tumbando tazole, acarreando. ¿Qué está sole? Cañas, milpa, donde está el maíz. ¿Con qué? ¿Con las manos o con un...? Con una, con esta echamos la caña y es donde está el maíz. Así, mira. ¿Y de cuántos años trabaja usted con eso? Desde los 6 añitos, yo creo, 7. Un niñito así con la... Oh, sí. O sea, ¿hasta cuántos años estuvo aquí en San Lorenzo? Hasta los 16, yo me fui para Estados Unidos a los 16 años. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues, a buscar la vida. ¿Eh? No hay algo más bonito como la vida de rancho. Muy sencilla y sin... Saludable, Sí, más sana. sin problemas. Deja recordar mis tiempos cuando era niña, Ajá. que le ayudábamos a mi papá en el barbecho. ¿Hacer qué? Hacer esto, acordar la milpa y todo esto, y le agarrábamos así, así. Ay. Yo hasta lloraba porque me cansaba. Así andábamos. Y chiquitas nosotros jugábamos mucho a mi papá en el campo. Sí, pero ¿Desde cuántos años empezaron a como trabajar? desde los 7. Pero la que sí le ayudó mucho más a mi papá en el campo fue Lola y Elia, yo creo. Sí. Y hablando de hermanos, ¿cuántos son? Nos fuimos 14, pero ya murieron 2, quedamos 12. 6 mujeres y 5 hombres. 2. ¿No? ¿Cuáles 2? Una cuando recién nació y luego tu tío Noel. Si fuimos 14, quedamos 12. Somos 6 y 6. Con Ezequiel, que no son No, 14. pero Ezequiel es hijo nada más de mi papá. Ajá. Pero. Entonces Ay, está bien le estiloso. pusieron nombre a la que nació y se murió recién nacida. Se llamaba María Austin. Seguía de tu tío Mario. Sí. The following content portrays a sporting event that involves the use of animals. Viewers' discretion is advised. Today we're driving over to a neighboring rancho called Maravillas for a very popular local event, a rodeo. We got lost on our way there and almost crossed into the state of Jalisco, but eventually we found our way. Un saludo de aquí desde Maravillas, Villanueva, Zacatecas, para toda la gente de California que viene desde todo el estado de Zacatecas, que viene a disfrutar los rodeos como se hacen en Maravillas.
So after the adventure and almost ending up in Jalisco, we finally found the rodeo. We just drove through, found Maravillas in the middle of whatever mountains. Y pues ya, y por fin llegamos al rodeo. ¿Y qué es un rodeo? Ya que nos habíamos perdido, vamos a comprobar a ver qué es un rodeo. Vamos a Mom ver. said, let's go show you what a rodeo is. A rodeo here, also called a coleadero, is a sport where the aim of the game is to chase a calf by horse, catch it by its tail, and knock it down before the finish line. Yes, it's cruel and hard to watch if you're not used to it, but as you can see, this is a customary sport here in Zacatecas. When a vaquero successfully knocks over a calf, the tamborazo band will play a victory tune known as a diana. Sí, pues cómo no, pues elegimos alguna diana pues específica pues, puede ser pues dianas de las que ya son común y corriente como las que tocan las bandas, ¿verdad? Pero pues a veces elegimos alguna otra que nos guste. Le echamos el Chavo del 8. The rodeo is a multi-community event for everyone in the family, and being with everyone is why I enjoy coming, not so much for the sport itself. Vamos. Muy bien. Pedos. Eso no. By the way, this genre of music, called tamborazo, originates from this region of Villanueva, Zacatecas. So it's the music I grew up with, even in Chicago. It's named aptly for the very prominent drum sounds. Just when you think this can't get any more rural, we take a short drive over to the land my mom lived in for a large part of her childhood. It's called El Ojo de Agua, the watering hole. Todo esto alrededor que tú ves, la gente de San Lorenzo y la de Majadas, los que tienen ganado, en este tiempo dan libre, abren las puertas para que se traen todo el ganado para acá, para que se coman el zacate. ¿En estos tiempos? Sí, en este tiempo, porque Noviembre. sí, de noviembre, que es noviembre, diciembre y enero, y ya en febrero se termina todo lo que es el ganado, el zacate, todo el agostadero. Todo esto se llama terreno agostadero para ganado. Entonces ya como en febrero la gente ya recoge sus animales para empezar a darles comida en la casa, porque ya se terminó la comida del campo. Sí, ves allá anda ganado. No hay mucho que comer aquí, pero hay partes donde sí hay mucho pasto. It's very common in Mexico for communities to settle near an ojo de agua as a source of fresh water for raising crops and sustaining families. My mom said that when they weren't at the house in San Lorenzo, she'd live here for many months throughout the year for harvesting crops. Not many people live here anymore. I'd guess about a dozen. We had to park the truck and hike over to my mom's childhood home because there was no more road to drive on. Este es el palacio donde yo viví, parte de mi niñez. Para mí era un palacio porque fui tan feliz.
Mi niñez era tan feliz, éramos muchos niños y todos trabajábamos, comíamos, salíamos al campo. Y mira ahora cómo está. Vamos a ver. Cómo está ya destruida porque pues no se le dio mantenimiento. Ahora pues nada más vinimos a visitar, a recordar. Ajá. ¿Y quién vivió aquí de sus hermanos? Y hermanas, Mira, pues. por acá está la puerta. Mario, Por acá está Licha. la puerta. Acá está la puerta. Mario, Licha, pues todos aquí en esta casa nació Lupe, mi hermana. Cuando yo me fui con mi ex, por ahí brinqué y me fui por ahí. Para escaparte. Para escaparme. Y pues todo bien bonito. Ya después regresé como al mes regresé a pedir perdón. No me querían perdonar. You know how Disney princesses get married at like 14, 15, and 16? Well, let's just say that Mr. Prince, Not So Charming, was 26 when he snuck my mom out of her house when she was 14 and rode away on horseback. Except this one didn't quite have a happily ever after. La cocina, el cuarto y el otro cuarto. Sí, me fui con él. Era una niña yo. Caminando a caballo. A caballo. Mira qué es esto. Tampoco crees, no sabe uno ni lo que hace, ahí nomás corre y se va. Dijo Toño, no tenés miedo. La entrada, la puerta del palacio. Ay, sí, con mis papás. Tanto recuerdo bonito con mi mamá. Mi papá. Que fue tan bueno con nosotros. Ese mezquite lo plantó Doña Che. ¿Ese mezquite? On our way to my mom's harvesting season home, we ran into a neighbor she hadn't seen since she was a child. Felipa joined us for the walk and shared her own memories of my great-grandparents. Also with us is my grandpa's second wife, Aurelia. Pero mira, mi abuelita, qué bonito recuerdo, dejó un árbol con Sí, sus lo manitas. trajo chiquito, como así, como estaría como Ey. chiquito. How cool. Yo lo voy a poner porque aquí My great grandmother, my grandfather's mother, who I never met, obviously, planted this tree, and here I am, many years later, admiring this tree. It's like a gift from my great grandmother. How cool, right? ¿Para qué sirven estas cosas? a poner las tortillas y la Era el comida que refrigerador. sobra. Porque no tenían refrigerador. Era el refrigerador. Ahí guardaban la comida cocinada entonces. Sí, Sí, los frijoles y lo que las sobraba tortillas. la noche ahí los ponían. porque esta de es la pimienta, cocina. ¿no? Uy, la cocina bien bonita. Mira los banquitos The kitchen. de donde hacía mi mamá tortillas. Maybe hay dinero allí en la chimenea. Ah, Se dejó mi abuelita, sí. The chimney, the old kitchen. Wow. Ay, sea por Dios. ¿Y para qué está cerrado aquí ya con candados y ya no hay nada? quién sabe, así está ya aquí. Sí, lo dejaron. Ay, nomás. Y ya se le cayó el techo. ¿Qué era aquí? ¿Un cuarto? El cuarto. Las puertas. Ay, sea por Dios. Por ese lado. Pues La porque cocinita no tenía. hay mucho tesoro adentro. Me acuerdo una vez que estábamos acostados adentro, estábamos acostados arriba de una víbora. Del piso, pues sí, lógico, mira. Ve el terreno. Por eso se sacuden las camas antes de subirse uno. Sí. Aquí dormía yo. Donde se lavaba Y ven para que veas mi cama que yo tenía. Esta era mi cama donde yo danzaba todo el día. Esta también. Mira la cama que ven. Ajá. Sí, ya nada más. Y está bien buena todavía. ¿Cuántos años tiene esta cama? Lávala, púlela y ponle el colchón arriba. ¿Cuántos años tiene esta cama? Alrededor de 50 años. Y todavía está ahí. Me voy a morir yo y va a quedar la cama bien buena. Sí. Ni en Estados Unidos tengo una cama así de bonita como esta. Era nomás. Aquí fui bien feliz. Mi niñez fue bien feliz con mis papás. Mi papá y mi mamá fueron muy el gancho de... muy buenos conmigo, especialmente mi papá que me duró más. Él nos llevaba al campo y nos cuidaba tanto mi papá. Pero yo era bien tremenda. A veces me daba mis buenos porque me portaba mal. Con un cinto me daba. Ajá. ¿A quién no? Sí, mira la ventanita.
¿Y este gancho qué? Ese gancho era para colgar el zarzo, dice Felipa, para poner los quesos. Ajá. Me ¿En acuerdo- su cuarto? Sí, me acuerdo cuando mi papá andaba haciendo este cuarto. Sí, ay, la cocina no tenía puerta y pues se metían los perros y se comían. Quiero ver mi baño. Este era mi baño cuando yo venía al baño. Por este portillo. Y era feliz ya y corría y me sentaba ahí, nadie me veía. Y el toilet paper era pues las piedras y las hierbas. ¿Y qué tipo de piedras? A ver, enséñanos qué tipo de piedras. Oh my God, no, A pues ver, no veo ¿qué ni tipo una. de hierba usada para toilet paper? A ver, ¿qué? Pues no veo ninguna, todas están muy chiquitas. A ver, Felipa. No veo tampoco ni una piedra. A ver, Kevin se va a limpiar con una de estas piedras al ratito, porque como aquí no hay toilet, Hay muchas, mira, en el hormiguero. A ver, con una de esas piedras se limpiaba. con estas piedras, te las regalo para que te limpies tú, porque aquí andamos en Oiga, el... ¿y no será la misma piedra que usó hace como 50 años? Puede ser, ya está lavadita, ya se llovió. Dale una para ti y otra para Jenny. Ahí era su baño. Thanks, Mom. Toilet El paper. otro día yo vine para acá a buscar Gifts unas for vacas, Mom. y se me hizo que ahí no está tan montoso ni tan feo. Y dije, luego? de seguro aquí viene unas vacas. Pues las hierbitas estas, Porque para darle el toque final porque sí había- a la limpiada. Oye, no le ardía. Nada, para nada. Yo era una niña bien sanita, bien joven. No me ardía nada. Pero ahora sí, ahora me limpio con una de ellas, pues hasta sí me va a arder. Can you imagine wiping yourself after doing number 2 with one of these and then finishing it off with one of the leaves? I just admire my mom so much for telling these stories so humbly, like no shame whatsoever, more than anything pride of her childhood and what she used to do. And I think she's probably very proud of how far she came in life to migrate to the US and raise us with real toilet paper. Like, how blessed were we to be able to grow up with actual toilet paper with, as opposed to having to use one of these. Con el ganado. Yo a veces venía, jugábamos aquí, me asomaba allá. Era yo bien feliz. Feliz que era yo aquí en esta casa. Como uno quisiera volver a su niñez, pero ya no se puede. ¿Sí? Porque en la niñez no tienes responsabilidades, por eso eres bien feliz. Pero cuando ya tienes mucha responsabilidad, ya no quisieras, ya ni quisieras acordarte. Pues usted nació aquí. Mi papá dice que no, pero yo tengo entendido que yo nací aquí, pero después dijeron que no. ¿Dónde dice que el que naciste? Yo nací en las Terroncitas abajo y Lola, creo, pero él dice que en San Lorenzo, pero él decía que le digo, ¿de dónde agarró el nombre que me puso tan feo? dice ahí con la señora de la Chivera, Ajá. venía una señora que se llamaba Leonorcilla. Sí, pues de ahí te pusimos Leonor. ¿Porque ahí naciste con ella o qué? No, que fue la partera. Ah, Pero te digo, yo nací aquí, pero ellos dicen que no. Sí. Los moscos hacen la miel de esa flor amarilla, mira. oh, Y cuando éramos niños, los únicos dulces que comíamos, aparte de que mi papá no nos traía cuando no podía, y cuando podía sí nos traía, las palmas esas dan los dátiles. De ahí vienen los dátiles, ¿sí los conoces? sí. Ajá, bien buenos. Esos eran sus dulces. Bien sí. Y aparte nos subíamos en los encinos a buscar gomas y todo eso, pero sí, ya. Yo lo dudaba volver a venir aquí. Tenía muchas ganas de venir aquí a ver, a conocer otra vez. Y ahora ya se va para el mundo del YouTube. Ahora ya me van a subir a YouTube. Ahora su palacio se queda eternamente En YouTube. En el YouTube. internet y en YouTube YouTube. lo puede ver cuando quiera. A few meters down is the school my mom attended, which has since been abandoned. A ver, espérense. Vamos a tomarnos aquí. Ay, Sí, me nomás acuerdo. que nosotros metimos. Sí, aquí era la escuela, mi escuelita. Cuando yo era niña aquí venía. Primero y segundo año que nunca pasé. Ya, éramos como, ¿qué sería? Algunos 10 niños.
Cuando la hicieron aquí, bien felices todos. Venían desde el reparo a la escuela los niños. The school is nothing more than a single classroom. My mom completed up to 2nd grade and was in and out of school after that. She was unable to complete primary school because, as one of the eldest, she had obligations at home to attend to. Entonces, este es el ojo de agua. Sí. Mira, esta es la tarjeta. Aquí toman agua los animales. Y puedes brincar y para ir a ver. ¿Ahí qué es? Es el agua, Oh, este es el ojo de agua. es el manantial. Ah, sí se ve el agua bien clarita. Muy bonita. Son como todavía. This is where Mi they would vecino come and do their laundry too. Aquí estaba uno. Bien fácil echar el agua. Sí, nos sí hincábamos me a tocó. lavar. Ajá. Al cerro, Pero a ahora veces. mira dónde están nuestros lavaderos donde lavábamos. En el piso. En el piso ya. Porque ahora pura lavadora. En la casa tenemos hasta Pura lavadora. These racks used to be lined up Aquel to era mi use as the lavadero. washboards to wash clothes. Mira, todavía lo encontré hasta ¿Qué? donde yo lavaba aquella piedra lisa. ¿A poco reconoces tu piedra? Claro. ¿Cómo no sé aquí está? A ver, ¿cuál es? ¿Dónde está la escoba color rosa? Ese era mi lavadero. Era el más grande, ahí estaba. Y nos peleábamos por él. Esta Zoila y yo nos peleábamos. ¿Esa piedra qué? Era donde yo lavaba ropa y estaba ¿Se allá. sentaba o es donde No, le... era donde yo tallaba la ropa que lavaba. Ajá. All these years, my mom still Veníamos, recognizes le tirábamos her la agua rock. sucia a la tarjeta, la llenábamos y nos bañábamos, nos metíamos adentro. Ya cuando salía esta Polonia y las hijas de Villachol y todos, enojados porque le habíamos tirado el agua a la tarjeta. Nosotros también la lavamos Wow. a veces como mañana. Never did I think I was gonna meet the rock that my mom did her laundry on when she was a little girl. Ya regresamos del Ojo de Agua Grande, se nos hizo ir a visitar allá, ver cómo y dónde nos criamos. Regresamos bien felices, nos gustó mucho. Apenas si llegamos aquí, pues se nos descompuso ya la camioneta, pero regresamos. Entramos a ver la casa, que fue mi casa cuando yo estuve casada con Luis Aguayo, el papá de mis hijos. Mi hija Jennifer conoció adentro y todos bien contentos, felices. Sí. Sí, saludos a todos. Muchas gracias por pasearnos por aquí en tu pueblito natal, en las casitas y contarnos un poco más unos más detalles de cómo era tu vida. Es bonito conocer de dónde viene uno y agradezco mucho la oportunidad de poder conocer dónde te criaste, dónde viviste y todo. Me ha gustado mucho. Sí, gracias a Dios, estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad que hemos tenido. Sí, Thank you, ma'am. es todo. Saluda a tus futuros nietos. Saludos, sí, saludos a mis nietos, a mis hijos, a todo el que me vea. Sí. Sí. Oh, thank you, Besos, abrazos para todos. A mis hijas, a Elena, Emily, la China, a todos mis hijos. Sí. ma'am.